Hare Krishna, buenos días a todos, buenas tardes en Europa, la comunidad española, habla hispánica, Portugal, y los de habla hispánica ya en Europa, y buenos casi mediodías en Sudamérica, casi en muchos países, y buenos días aquí en el noreste de México. Estamos en nuestra clase de Srimad Bhagavatam, que por lo general los domingos yo voy muy temprano a poner el estante de libros, para distribuir libros, vender libros, pero ahora el clima pues se puso así que ayer me mojó, no me dejó poder distribuir libros, y así está, hoy también. Entonces, a menos que se escampe más al rato, Krishna nos permite ir a poner, a ver si distribuimos Bhagavad Gitas, libros de Prabhupada, y juntamos Lakshmi también, ¿verdad? Empeñamos a las almas en Ayata Sukriti para que también se hagan piedad y así, ¿verdad?, se acerquen poco a poco a Krishna. Bueno, tenemos nuestra clase del Bhagavatam. Los quiero invitar a todos los que nos siguen en este grupo, que en ISKCON Chile, en la página de ISKCON Chile, pueden ver ustedes hoy de México a las 5:30, 6:30 y 7:30 de Chile. Tendremos una clase muy bonita que se llama La guerra contra la cultura védica. Es un estudio sociológico histórico de las grandes fuerzas socioculturales que invadieron y, digamos, han hecho la guerra a la cultura védica o la Sanatana Dharma, así, ¿verdad?, en general. Y es un tema interesante de análisis, basado especialmente en varios congresos que yo tuve y que escuché a los académicos hablar de esto, que venían de India, hindúes, y que exponían, y devotos como Sinandanandana Prabhu, Brindavan Prabhu, Brindavan Das Parker, que es otro erudito, y así, ¿verdad?, varios scholars eruditos que hablaban de este fenómeno que está pasando en India y que se proyecta a todo el mundo. Y digamos, es una cosa interesantísima que vamos a hablar hoy, y la real historia de las fechas más recientes de investigación, cuándo vivió Krishna, cuándo nació, todo ese tema, la batalla de Kurukshetra. No se lo pierdan en ISKCON Chile. Esperamos que Presta Prabhu lo pueda pasar aquí por ISKCON Saltillo. Bueno, vamos a leer el Srimad Bhagavatam. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamang Devin Swarasatim Vyasang Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam dice así: Tan atmano villaniyat patya patya grihatmakam daiva pasaditam mrityum mriyor gayanan yataha. Traducción. Dice así: por lo tanto, la mujer debe considerar que su esposo, su casa y sus hijos son cosas que prepara la energía externa del Señor para conducirla hacia la muerte, tal como el dulce canto del cazador es la muerte para el ciervo. Significado de Srila Gracia Srila Prabhupada. En estas instrucciones, el señor Kapila explica que la mujer es la puerta del infierno para el hombre. Pero no solo esto, sino que también el hombre es la puerta del infierno para la mujer. Es una cuestión de apego. El hombre se apega a la mujer por su servicio, su belleza y sus muchos otros atributos. Y de la misma manera, la mujer se apega al hombre porque éste le da un buen lugar donde vivir, alhajas, vestidos e hijos. Es una cuestión de apego mutuo. Mientras estén apegados el uno al otro por ese disfrute material, la mujer será peligrosa para el hombre y el hombre será peligroso para la mujer. Pero si los dos centran su apego en Krishna, volviéndose conscientes de Krishna, entonces su matrimonio es muy positivo. Por eso Srila Rupa Goswami recomienda en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.255: Anasatasya visayan yatarhan upayayata nirvanda Krishna sambande yukta vairagya ushate. Viviendo juntos, el hombre y la mujer deben formar una familia centrada en Krishna, cuyo único objetivo sea el desempeño de deberes en el servicio de Krishna. Ocupemos a todos, hijos, esposa, esposos, deberes de conciencia de Krishna, y todos los apegos corporales o materiales desaparecerán, puesto que Krishna es el centro o la conciencia, y la conciencia pura, no hay la menor posibilidad de degradación. Om Ayanati Mirandasya Ayananyana Salakaya Chaksurum Militanyena Tasmai Sigurave Namaha
Si Chaitanya Manovistan Stapitanya Navutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktabrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Traducción. Por lo tanto, la mujer debe considerar que su esposo, su casa y sus hijos son cosas que preparan la energía externa del Señor para conducirla hacia la muerte, tal como el dulce canto del cazador es la muerte para el siervo. Bueno, aquí es muy interesante porque nos habla de la última etapa de la vida, cuando uno se prepara para la muerte. La vida en la cultura védica, para las clases superiores, brahmanas, kshatriyas y vaishyas, era obligatorio seguir los ashrams. Y en el 11º canto, en el Uddhava Gita, Krishna explica que para los shudras el único ashram que se casan es casarse, grihastha mediante el vivaha yagya. Para los brahmanas el único es sanskara y ashram. Los brahmanas, es decir, para los vaishyas es seguir los ashram hasta grihastha, ¿sí? Y para los kshatriyas era seguir hasta vanaprastha, todos los ashram y sanskaras, todo. Y brahmanas hasta la 4ª orden, que es la orden de sannyas. Aunque en la de Kali Yuga está prohibido el sannyas. Y las mujeres, su vida de renuncia es cuando se vuelven madres, viudas, que ellas se consagran a Krishna, ya que crecieron los hijos, ¿verdad? Y así se consagran a Krishna. Y hay que desapegarse, o sea, la vida, tenemos que hacer eso. De como quiera el mundo nos va a desapegar. El tiempo en la forma de cada nos va a desapegar de todos. De hecho, cuando crecen los hijos ya casi ni van a ver a la madre y se van. Y también así la vida se va. Y así como lo leímos en los versos. Algunas personas ¿cómo se llama? Podríamos decir, de así personas que son de otras religiones, critican a veces que la cultura védica, la religión de la India, es muy, ¿cómo se llama? Muy, muy fea, muy cruda, que habla con palabras muy feas contra la vida familiar, contra la vida material, que ve todo negativo, que es derrotista, que es negacionista, que es así, sí, frustrante, porque habla muy feo, habla que el mundo material es miserable, que hay que desapegarse, y usa palabras muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, decirle animales a los que no son personas que entienden la vida espiritual, en fin, ¿no? Y los acharyas también a veces encontramos muchas partes que, ¿no? Que así, ¿no? Que las escrituras como los acharyas que hablan palabras muy fuertes, ¿no? Mismo Prabhupada hablaba muy fuerte así, con palabras muy duras. Por ejemplo, Prabhupada en La vida proviene de la vida. Prabhupada dice, Budjas, burros, les dice asnos, científicos asnos, premio Nobel para un asno, y habla duro, asnos, puercos, camellos, no son peores que animales, mejores que los animales. Prabhupada habla muy duro, tontos, cosas así. Bueno, aquí es muy interesante porque a veces hemos escuchado unos devotos muy lindos, que yo los quiero mucho, que ¿cómo se llama? Que a veces posiblemente, dicen que lo que uno a veces, siempre hay un afecto de lo que uno vivió en su juventud, en su niñez, que afecta las decisiones o nuestra forma de ver y pensar en la etapa madura, en la etapa adulta. Por ejemplo, digamos que yo vi mucho a los niños, yo vi a mucha gente borracha y que la mataban, herida, y mi papá fue médico, que esté en la misericordia, que Dios lo tenga, digo, en su gracia, porque fue piadoso, o sea, está en su gracia sin duda. Él fue médico, hizo muchas actividades piadosas y vi cómo llevaban los cuerpos todos ametrallados, balaceados por borrachos, así. Entonces yo, para mí, vi que ser borracho era algo negativo. Vi gente que estaba así, que quedaba vomitada en la calle y la orinaban, la escupían, le tiraban excremento, así, cosas por el estilo, ¿no? Claro que dije, pues ser borracho es algo muy malo, ¿no? Algo que no es bueno, ¿no? Entonces,
es interesante esto, que por lo tanto yo por buen karma había pensado que por tomar era malo, aparte mi papá no era un borracho. Entonces eso me ayudó a buscar que no, eso era malo. Entonces, por ejemplo, digamos que en la época en que yo crecí, a mí me castigaban, que te pegaban con una varita, te daban así, no golpes así, te pegaban. Pero yo veía muchos niños como les pegaban muy feos sus papás con unos golpes bien graves, ¿no? Y he visto así. Entonces yo pensé, yo no voy a pegarle a mi hija, ¿no? A mis hijos, porque no creo que es el camino de educarlos. Se le puede poner otros. Yo me acuerdo que a mí me molestaba más cuando me decían, ahora no vas a la matiné en el cine, no vas a ir a la alberca, no vas a ir a tu partido de fútbol, no vas a salir a la calle, te quedas haciendo tu tarea porque tuviste un error, una falla, ¿no? Me dolía, me hacía cambiar más mi actitud que simplemente unos golpes, pero nada, ya pego, ya se me quitó a rato, ¿no? Además que practicaba Kung Fu, pues me pegan, no me duele, ¿verdad? Así es. Entonces, es interesante esto, lo digo, porque, así, ¿no? No, por lo tanto yo tomo esa conclusión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la... Así pasa, estas situaciones suceden también en la vida, ¿no? Por ejemplo, si unos niños tuvieron papás que gritaban, los regañaban, le decían animal, puerco, ahora él quiere hablar de una manera sutil, porque así sus papás los trataron, ¿no? Y quiere ser más... Eso es normalmente una persona buena, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que eso sea, porque para una declaración de ese tipo se tiene que hacer un estudio muy serio, riguroso. Yo no soy el especialista en psicología para saber si eso es por la razón de que esas personas abogan o hablan mucho de poder comunicarnos de una manera dulce, nice y así, ¿no? Así, puro amor y paz, y todo amor y paz. Y no es malo eso, de hecho es un hecho que la modalidad de la bondad siempre es es más agradable. Por ejemplo, voy a hablar una cosa sociocultural. Es común que los valores socioculturales de una cultura, aquí por ejemplo, de la cultura védica, ¿cómo se llama? No son los mismos en otras culturas, las cosas se interpretan diferentes. ¿eh? Ah, y en la cultura aquí es una cultura, ahorita que vivimos es una, y la cultura védica es otra, y la otra, cada cultura tiene sus formas. Por ejemplo, los náhuatl hacían que le ponían espinas en la lengua a los niños, que decían mentiras, ¿no? La lengua espinas, o sentarlos en, ¿cómo se llama? En nopales espinosos, porque se portaban mal. O por ejemplo, en algunas culturas había esta regla que si una mujer la encontraban en adulterio la apedreaban hasta la muerte, eso viene en la Biblia, así, ¿no? Y hay países, por ejemplo, en ciertos países del Islam, que también si una persona así todavía ejecutan ese tipo de sentencias, ¿sí? Y es muy válido dentro de esa cultura, mas no en la otra cultura. Por ejemplo, en la cultura védica dice que si una mujer hace un gran pecado, no se le debe de matar. La única razón por la que se puede matar a una mujer, ¿sí? Dice, cuando es un enemigo, así como una Rakshasi, ¿no? Como Taraka, que quería matar a las personas, a los seres inocentes, una gran Rakshasi o Putana, así, ¿no? Demonia que mataba niños, a los bebitos los mataba, les sacaba la sangre. Entonces era una bruja que chupaba a los niños. En México hay una tradición folclórica muy fuerte, etnográfica, etnológica, de brujas que hacen eso, que amanecen niños chupados, así desangrados, que son atacados así. Ahí, pues yo no he hecho un estudio de campo total, pero hay una gran fuerte tradición en eso. Y hay todo un método para atrapar a las brujas así, para que no hagan esto y protegen a los niños contra eso. Así como Putana, exactamente, que son las brujas de Assam. Prabhupada explica que en Assam todavía hay brujas así, ¿no? Que hay mujeres brujas, o sea, que tienen sus poderes. Bueno, entonces es interesante que en una palabra, en un lenguaje no es tan ofensivo como en otra cultura. Les voy a poner un ejemplo también sociológico de la lingüística. Yo soy lingüista, de mi BA, mi licenciatura es en lenguas españolas, lengua y literatura española, y estudié la lingüística y el uso del lenguaje, la praxis del lenguaje. Por ejemplo, aquí en México y casi toda Latinoamérica todavía, existe lo que se llama el español culto, el español educado. Entre la gente que tiene educación, por ejemplo, no dicen palabras groserías ni majaderías en la casa, frente a las mujeres, en la familia, no, ¿verdad? Y claro, solo en las tabernas, donde se juntan puros hombres, y así de todos, sí, hablan así leperadas y así. En cambio,
el lenguaje vulgar, lépero. Yo nací en Veracruz, en el estado de Veracruz, ahí nací, donde, aunque claro, mi mamá me registró en la Ciudad de México, pero ahí nací donde fue la fundación de la primera colonia de España, la Nueva España, que llegó Hernán Cortés y fundó ahí, en la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? En ese estado. Y allí la gente, hay una parte se llama Alvarado y todo Veracruz, y hablan exactamente así las palabras bajas, vulgares, que es el lenguaje común que ahora se ha tomado después del franquismo, que había un purismo y había casi una cuestión, ¿cómo le llaman esto? Era una cuestión, eran así muy católicos y eran muy puristas y eran muy, ¿cómo le llaman esto? Puritanos, ¿verdad? Una visión muy puritana. Y de rebeldía se volvió que ahora en España hablan majaderías, que eso aquí se considera una gran grosería hablar así, ¿no? Y así, y para ellos no voy a repetir porque no es mi hablar, no es lo que me enseñó, no sé, más como devoto, ¿no? Devoto no habla esas cosas, pero sí, entre los españoles, yo he estado con gente, cuando viajé a Australia con mi madre en 2013, acompañé a mi madre en un viaje que hicimos a Australia. Me acuerdo cómo nos tocó con unos turistas españoles, y de Barcelona, catalanes, muy buenas personas, pero para ellos las muchachas decían así palabras que aquí serían groserías abiertas, ¿no? Y también el señor majaderías, así que eso lo dicen los más bestias, los más bajos, la gente baja, la gente corriente, hablar así, ¿no? Y aquí en el noreste también usan un lenguaje, güey, y hablan así algunas palabras groseras, como muy común. En Veracruz son más parecido allá, pero es el lenguaje bajo. Entre la gente educada, la gente más educada, cuando habla, no dice eso, ¿no? O a veces lo dicen de chiste, quizás en la literatura, también hay gente que habla picardías, así, ¿no? Habla picardías para reírse, otras groserías, majaderías, así, y así, ¿no? Y hay palabras que no, les voy a poner un ejemplo, en el español, hasta los devotos que han venido aquí, que son así de España, el castellano, dicen, porque latino es otro español latino. Ellos la palabra coger algo, el verbo coger significa agarrar, ¿verdad? Que es lo que significa literalmente. Pero aquí en México tiene una connotación sexual, lo que sería que van a tener esa fuck, ¿entiendes? O sea, relación sexual. Entonces de aquí se agarra. Y hay chistes, ¿no? Hay cuentos, hay chistes que han inventado de que una vez un maestro llegó, ¿cómo se llama? Vino una maestra española, ¿verdad? A la Ciudad de México y dijo, quiero que me lleves en metro, quiero conocer que ese metro es muy bonito y quiero ir a los, ¿cómo se llama? A los museos. Y ella la acompañó, ¿no? Iba, entonces tardó mucho, y la esposa, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? No sabían que le habían puesto de hosting de la maestra, ¿no? A mí me ha tocado cuando voy a congresos, me toca a veces ponen una maestra de hosting, me lleva al restaurante vegetariano, me acompaña hasta el templo, me guía y me lleva aquí y acá, y así me trae por otros lugares, ¿no? Para tomar prasadam, y así, ¿no? Así te pagan viáticos en algunos congresos, ¿no? Y me ponen un hosting encargado de que se encargue de que tú estés bien, como expositor de los congresos. Entonces, así también, ¿no? Entonces, de repente que se frena el metro y casi se cae y que la agarra así el maestro para que no se caiga, ¿no? Ay, gracias, casi me caigo. Y cuando llega a la casa, al final ya dice, mira, ya voy a mí. Dice, pues quiero conocer a tu mujer. Ayer no dice mi esposa, tu mujer. Así dice. Pues vamos, ya llegaron. Y que llega con una dama muy guapa, la señora española, la profesora española. Obviamente era casada y todo, pero. Y llega a la casa y. Obvio, vos, tu hombre es como digo, tu marido es increíble, ¿sabes? Y coge re bien, casi que no me cayera. Me cogió muy bien, así, casi que no me cayera. Entonces la mujer dice, ¡ah! La esposa, ¿no? O sea, el uso del lenguaje cambia y todo eso. Entonces, digo esto porque sí, efectivamente, vamos a analizar una cosa interesante, ¿no? Hablando de esa crítica de que hacen los sentimentales, además en esta, como le llaman a esta generación que le llaman millennial, ¿no? La generación le dicen de terrones de azúcar que hay, ¿no? Que todos se sienten ofendidos, que todo les ofende, hay un insulto, fue un mal uso de la palabra, un insulto de odio, cometió una gran discriminación, todo lo quieren manejar así a los ninis de ahorita, ¿verdad? Ninis son ese grupo de millennials que ni trabajan ni estudian, ¿no? Los ninis, así les llaman. Ahora son palabras que utiliza aquí el lenguaje político, sociopolítico. Y esta generación de terroncitos de azúcar, que lo vayas a traumar, que lo discriminaste, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y que también a veces, que hacen bien los devotos, debemos aprender a utilizar un lenguaje educado. Krishna dice, la austeridad del cuerpo
consiste en adorar, bueno, vamos a leer, la austeridad del habla, el capítulo 15 del texto 17, las divisiones de la fe, dice, la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también recitarlas regularmente las escrituras. Fíjense, es lo que dice que es como austeridad del habla. Ahora viene una cosa interesante que ahorita vamos a ver, y entonces ya con eso muchos se sienten que sí, y es muy bueno eso al predicar, y más, o sea que todo también tiene que verse de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias en que prediquemos, ¿verdad? Y que tenemos que decir la verdad de manera beneficiosa, ¿sí? Evitar que agiten a los demás, ¿sí? Así es. Entonces, si la Prabhupada en el significado dice que a veces un gurú se va a tener incluso la verdad para no agitar a los que no son sus discípulos, ¿sí me explico? Pero en otro lado, en el capítulo 10, encontramos cuando habla Krishna que las cualidades de la veracidad es una de las virtudes, ¿verdad? En el de obtener obtención del conocimiento, dice que veracidad significa decir las cosas tal cual son a un enemigo. Y un Brahma es tan honesto, tan straightforward, o sea, tan franco, tan directo, que decir la verdad hasta un enemigo, sin adulterar los hechos, que no nada más cuando es palateable, agradable, no, tiene que decir la verdad. Y entonces es una gran ciencia decir la verdad de manera que no agite, es casi imposible. Es para, digamos, Krishna está poniendo un balance y le voy a explicar por qué. Porque mismo en el Bhagavad Gita, Krishna usa palabras que de otra perspectiva sociocultural serían muy ofensivas. Por ejemplo, ¿qué dice Krishna? Namando skritino mudha, prapadyante naradama, mayaya prajita yanan, asuram bhavan asita. Que aquellos que no se entregan a mí, que no me adoran, que no se consagran a mí, que no me aceptan a mí, son duscritino, o sea, malhechores. Eso es duscritus, significa erróneo, malo, y criti, acción. Duscritinos, malhechores. Duscritino, mudha significa burro. Mudha significa burro, es un burro. Es un burro, le está diciendo un asno, es un asno. ¿Verdad? Busca. Prapadya antena, no sé, Naradama, la escoria de la humanidad, lo más bajo de la humanidad, un Naradama. ¿Eh? Mayaya Prajitayana, que todo su conocimiento está completamente desviado, que está, ¿cómo se llama eso? Desorientado de la ilusión. Y Asuran Baban, y pertenece a los Asuras, de los demonios. Y Krishna está hablando de que hay que usar palabras que no agiten, pero él mismo la está usando. ¿Cómo está eso? Y luego dice Krishna también, lo vuelve a decir en otra parte. Avayanantima mudha manusintanunasitam parambaban ayananto mambabuta majeswaran. Que solo aquellos son musgas, tercos, necios, burros, asnos, piensan que yo soy un ser humano y por lo tanto no me aceptan a mí, me menosprecian. Krishna reacciona, ¿no? También dice en el capítulo 7, Naham prakasa sarvasya yoga maya samambrita mudhoyana villanati man evion paranavyan. Yo no me le revelo a los mudjas, esos necios, asnos, burros, ¿sí? Y cuando habla de los asuras, dice también el capítulo 16, yo no, ¿cómo se llama? Dice, ¿cómo va ese verso? Dice, que a esos necios, dice, Naradamas, ahorita vamos a leer, lo voy a leer literalmente para que ustedes vean que no estamos especulando, estamos diciendo lo que dice el Gita. Y el Bhagavatam, no hombre, habla cosas más duras que eso, ¿no? Así es. O sea, fíjense, aquí lo dice Krishna. Fíjense, vamos a leer el texto en sánscrito. Tan aham disatakuram sansaresu naradaman sipami asayan asuban asurisu evayonisu. Dice Krishna, aquellos que son envidiosos, odiosos y malvados, cruran significa crueles, cruran en sánscrito. Dvisata significa que son llenos de odio, llenos de envidia a mí. Sí. Sansaresu Naradaman, que son la escoria, los parias de la humanidad, los más bajos de todos. Yo los lanzo perpetuamente en el sansara, en el repetido asiento y muerte. Dice, Sipame ayasan asuban, así dice, Asurisu y Bayonesu. Perpetuamente en el océano del sansara, en varias especies de vida demoníaca, asura, demonio. Entonces, bueno, viene, oye, Krishna dijo que hay que hablar beneficioso, que no agite, pero es palabras agitan.
Entonces, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Es que en la cultura védica, es decir la verdad no era agitable, y el que se agitaba era considerado una persona negativa. Claro que en la sociedad de terroncitos de azúcar, que, ay, Diosito, hay que tenerles cuidado, los vayas a ofender, como ciertos grupos así. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Aquí se aplica un punto muy importante. ¿En qué tenemos que ser inteligentes? Que por eso dice, de esa cala patra, hay que aplicar tiempo, lugar y circunstancias. Prabhupada en muchas partes. Hay 31 citas de Prabhupada, más de 31 citas, por ejemplo, cuando Prabhupada rechaza la conducta homosexual, ¿sí? Y que los religiosos apoyan las bodas homosexuales, todas esas cosas. Prabhupada habla fuerte, degradación, gente caliyuga, pecado, y también los dharmachastras, podemos citar, pero bueno, que esa conducta, Prabhupada, él quería que se reformara, como hicieron muchos devotos, se reformaron, ¿no? Y también cuando habla, por ejemplo, de el comer carne, habla bien fuerte, Prabhupada, fuerte, 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 ¿no? Esta libro se llama Karma, vienen algunas conferencias, en varios libros, conferencias Prabhupada fuerte, que son como buitres que comen carne, cadáveres, y habla fuerte, fuerte Prabhupada. En muchas partes Prabhupada habla fuerte, muy fuerte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ser más, para predicar tenemos que ser lo más, ¿cómo se llama eso? Inteligentes también, porque nosotros, ¿cómo se llama? Debemos de ver lo que es, se tiene que aceptar lo que es favorable y desfavorable, y ver el tiempo, lugar y circunstancias. Por ejemplo, yo personalmente trato de no darle el libro La vida, pero la vida a los científicos. Aquí tenemos un Bhakta Juan, que posiblemente va a escuchar la clase ahorita o la está escuchando, lo va a escuchar después. Él, por ejemplo, Bhakta Juan, él es botánico y él es especialista en agronomía y todo eso así, ¿no? Que, bueno, resulta que él es un doctorado y yo a él no quería que vean en La vida, prohibir la vida, que no lo leyera. ¿Por qué? Porque él estaba educado en la ciencia, cientificismo y obviamente. Claro que lo leyó cuando ya había leído más libros y no lo sintió tan mal. Pero de choque a cualquier persona que no es muy honesta eso, no lo hace uno favorable, lo hace desfavorable. Esa gente se puede ver, sentir atacada, ¿no? Porque ellos idolatrizan cierta ideología. Entonces yo, por ejemplo, en las universidades no distribuyo mucho ese libro, aunque lo dejé en la biblioteca de la universidad cuando salí de la licenciatura, lo dejé como regalo, y el Bhagavad Gita, para que la gente lo lea, porque hay que regalar un libro a la biblioteca, a la hemeroteca, la infoteca, una gran que tiene ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces es interesante esto, porque tanto no estoy ese libro para sí, sino para la gente que ya es devota, porque ese libro se hizo para que la gente inocente, la gente que no sea confundida por el cientificismo materialista, que es muy diferente a lo que es la ciencia, que sí es un método, que es ser neutral a la política, a la ideología, a la filosofía, a la religión, que simplemente estudia el mundo físico y sus realidades de este mundo, sin meterse en conceptos metafísicos mogónicos. Ese es el último, digamos, punto de la ciencia. Y cientificismo ateo es esa que utiliza la ciencia como un método omnisciente, como una deidad omnipotente, omnisciente, que cualquier cosa que diga es verdad absoluta para justificar el ateísmo. Como por ejemplo el señor Steve Hawking, y esta es una religión secular, el cientificismo, eso, chamanes del cientificismo, ahí fue en la revista Natura, una de las mejores revistas de ciencia de Estados Unidos, sacó un artículo interesante, se llama Chamans of Scientificism, y también Evolution is Secular Religion. O sea, los científicos son neutrales en que todo eso es ya religión secular, cientificismo, religión secular, que ven hacia los científicos como dioses, que fue el inicio cuando la ciencia se volvió jacobina, materialista, por August Comte en el siglo XIX, tomando la ideología jacobina, anticlerical de los jacobinos, que fue el reino, ¿cómo se llama?, de terror en Francia, el reinado de terror de Robespierre y todos los jacobinos, que era la extrema izquierda, que eran ateos y que mataban a toda posición política, ideológica y filosófica, y anticlericales, y así eran bien fanáticos, así como hicieron los comunistas también en su época, el socialismo real, y como se hizo así, que perseguían, mataban a todos, bueno, terrible, ¿verdad? Luego podemos dar una conferencia de esto. Resulta que el cientificismo son gente que son ateos y usan la ciencia como herramienta, como asidero para justificar su postura ante la realidad, ante Dios, ante todo eso. Entonces, August Comte, por un problema sociohistórico, político, porque la ciencia es su método, y la ciencia pre-Kuhn, toda la ciencia antes de Kuhn, toda la ciencia o científica, en todas las culturas científicas, miren las pirámides, es producto de una mente muy científica,
las pirámides de Egipto, ¿verdad? Otras construcciones maravillosas que en Tiwanaku, que no tienen explicación, Machu Picchu, que piedras de toneladas subieron hasta arriba y ahí alrededor no hay montañas, a kilómetros no hay montañas, ¿cómo lo hicieron para llevarlas allá? O las pirámides de Egipto, ¿no? Y el mismo sistema que se pone y tiene una barrita hacia adentro como tipo Lego, ¿no? Para que se pegan, para que queden fijas. Entonces no tiene explicación, ¿no? Eso es una cosa que no ha tenido explicación. Entonces aquí la cuestión es esta, ¿no? Que hubo científicos que construyeron las pirámides, muchos templos védicos, mucha ciencia en los Vedas, hay mucha ciencia, de que apenas descubrió la ciencia contemporánea. Y muchos científicos en el pasado hubo, pero estos eran espirituales. En México también las pirámides tan bonitas que hicieron, herbolaria, medicina naturista, acueductos, astronomía, que tenían las culturas prehispánicas, que la tomaron los aztecas de que ya existía antes aquí. Los aztecas se fueron migrantes que invadieron gradualmente, una invasión sociocultural, no hasta que tomaron el poder por política, fueron ascendiendo. Entonces bien interesante esto porque antes la ciencia no era jacobina. Ahí está Newton, en su obra principal, obra de filosofía natural, que es esta famosa obra de filosofía natural, es establecer la gloria del Señor Supremo con la ciencia. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿No? Que la ciencia no es el cientificismo ateo, que es lo que Prabhupada critica, el darwinismo fanático, fundamentalista, darwinistas, ¿no? Que creen que lo toman como fe eso, ¿no? Pero son gente atea que utiliza eso, no gente que estudia. Hay científicos muy abiertos, aunque son darwinistas, aunque han sido evolucionistas, que reconocen que sí, que es una teoría y que no nada más es una teoría, eso oficial es una teoría, así lo dice la academia, decía, una teoría. Y saben también que ahí tiene muchas fallas y están buscando, ¿no? Y ahí vienen nuevas teorías cada vez más y más. Y así es la ciencia, es un método, no tiene que ver con eso. Bueno, entonces, por ejemplo, esa gente, hablamos esto del cientificismo y todas esas cosas materialistas que Prabhupada critica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a un congreso a presentar la filosofía Vaishnava, no voy a decirles, sí, animales, porque, o sea, creo una resistencia innecesaria. ¿Sí me explico? No es favorable para la conciencia de Krishna. Ahí yo voy a predicar lo que son concordancias. Prabhupada mismo usaba esa estrategia. Él decía, sí, la evolución, en las Vedas habla de la evolución también, las especies de vida pasan de un cuerpo a otro. O sea, Prabhupada utilizaba, era muy inteligente. Ustedes analizan la prédica de Prabhupada, y es sumamente inteligente Prabhupada. Y en otros sí se dedica a machacar, enmascarar algunas cosas, así, ¿no? Entonces nosotros no vamos a tomar la medida para no parecer fundamentalistas, ¿sí me explico? Tipo Vaishnavas talibanes, ¿sí me explico? Extremistas, ¿no? Animales, puercos, te vas a nacer como perro, gato y puerco en tu siguiente vida, y predicar así, ¿no? Condenación, te vas a nacer en los precios infernales. Así como los fundamentalistas cristianos, ¿verdad? Se ven chistosos, ¿no? Condenación. Ya viene Kalki Avatar, te vas a cortar la cabeza, ¿sí me explico? O sea, no podemos ser así, ¿no? O sea, uno ser inteligente. Prabhupada decía, usen su inteligencia. Incluso Prabhupada le dijo a los devotos que nacieron en Estados Unidos, aquí unos cuantos kilómetros de aquí de Saltillo. Si ustedes, que son norteamericanos, estadounidenses, que son muy expertos en la mercadotecnia y todo, no hacen algo inteligente para expandir este movimiento de conciencia cristiana, ¿de qué sirve que haya nacido en Estados Unidos? Prabhupada dijo, es el país más piadoso, Prabhupada, el más grande país. Por eso fue a Estados Unidos, Prabhupada, ¿sí? Y dijo así, son muy pesadas, son más templos de Krishna, y los presidentes invitan a los Vaishnavas a que hagan bendiciones, el Diwali y todo eso. O sea, nada más nos damos cuenta el nivel de piedad que tiene un país así, ¿no? Tiene piedad, mucha piedad. Entonces, Prabhupada por eso escogió Estados Unidos para empezar el movimiento, donde más devotos hay, más templos hay fuera de India. Bueno, Rusia es el segundo ahora, pero no tiene muchos templos porque el gobierno no lo permite, más tienen poquitos templos, pero tienen muchos centros de, ¿verdad?, Bhakti Vrisha y todo, muchos devotos. Pero aquí lo que estamos hablando es eso, que, por ejemplo, si yo voy a un país donde son comunistas y la prédica no es abierta, tengo que ser muy respetuoso con ese lugar. Prabhupada dice que hay que respetar las leyes locales, ¿sí me explico? Yo no voy a ir a hablar, por ejemplo, alguna cosa porque eso puede ser que el movimiento sea parado, atacado, ¿sí me explico? No voy a ir a pisar la cola al diablo y a crear resistencias innecesarias. En eso consiste predicar, ¿verdad? Es una interpretación más de predicar de acuerdo al lugar y tiempo y circunstancias, ¿sí me explico? Predicar sin agitar. Pero eso no quiere decir que ya una vez que una persona es seguidora, que ya acepta a Cristo y todo, tiene que saber la verdad. Y a veces la verdad no va con lo que nosotros pensamos. Yo le voy a decir una experiencia que yo tuve.
Yo personalmente, mis papás son médicos, mi mamá tiene 2 carreras, profesor y médico, mi papá médico muy brillante, médico muy destacado y preparado luego como director de las clínicas, supervisor de medicina, todo lo prepararon muy bien y todo. Una persona muy brillante, una muy eminente y muy culto, leía mucho. Y por ejemplo, ellos se graduaron en época del centenario de Darwin, ¿no? Cuando estaba el apogeo de la teoría darwinista, y se ve que los adoctrinaron en eso, los adoctrinaron que también con la ideología de la Planned Parenthood, ¿no? Del control natal como algo sagrado, que no tener control era un pecado, y que el mundo está por reventar, todas esas ideologías de eso, ¿no? Cuando la realidad es que ahorita los 7 billones de personas caben en 2 estados el de Texas o sea, aquí en Coahuila, Nuevo León y Chihuahua se llena el mundo, todo el mundo cabe aquí perfectamente. Pues tenían una grande ciudad con cierto espacio y todo. Aquí podían vivir todo el mundo que existe ahorita. Y que dicen los especialistas, estudios ya muy famosos, ¿no? Que salieron en Back to Godhead, los devotos que son eruditos sacaron estudios también que con una dieta vegetariana, simplemente con cultivar el puro estado de Texas, darían alimento lacto-vegetariano con el ganado y con la agricultura de ahí bien explotado. O sea, no hay sobrepoblación, hay sobrecentralización de las masas, de las urbes, ¿sí? Y todo que no hay una buena administración también. Eso es todo el problema. Pero no, ¿cómo se llama? Crear un sistema industrial, es otro rollo. Tendría que dar una clase de todo el problema de cómo se creó la sociedad industrial. Pero crear un sistema que ahora la gente vive en ciudades, dependiendo de una economía artificial, no dependiendo del campo, dependiendo de comprar cosas innecesarias que no nos hacen vivir. No comemos, en las fábricas no se produce comida, se produce pura chatarra, pura cosa que contamina el planeta. Y la gente vive un sistema de moneda y cambio que hasta es falso. No está basado muchas veces en la realidad, en comida, en producto, en oro. Muchas veces que hay tanto oro, pero no hay tanto, hay más billetes. ¿Qué? O sea, inflación. En fin, todo es otro rollo así, ¿verdad? Pero vivimos así en este mundo, es el mundo en que vivimos. Y dice, tener muchos hijos y es una carga muy pesada. A diferencia en otras culturas sociales, en que había terrenos, la gente tenía casa, tenía animales, tenía todo, la comida era autosuficiente y entre más hijos mejor, ya tenían su casa, ya tenían su medio de producción y era autosuficiente la gente. ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿verdad? Es un rollo increíble, pero para ellos, no, hombre, el control natal, una cosa sagrada. Y nosotros también tenemos cierto control natal, seguimos los ascaras, hay control natal, pero principalmente controlar los sentidos, ¿verdad? Esa es la enseñanza principal, que eso es de los brahmanas, de las personas elevadas, los dviyas, los vaishyas, chatyas y brahmanas, porque la gente shudra, dice el mismo en la época védica, nada más se limitaban al vivaha yagya de matrimonio, y así, pero no sigan esas caras porque no pueden controlar sentidos igual. Y en la cultura védica les tenían ciertas concesiones como comer carne, cosas así, como hacer, ¿verdad?, a sacrificio de animales para comer cierta carne, así. Les permitían, también incluso a los kshatriyas se les permitía. Pero en Kali Yuga todo está prohibido porque la gente abusa de las concesiones. Todo está prohibido en Kali Yuga, dice el Bhagavatam, primer canto. Entonces, aquí es por eso que le digo, hablando de este tema, estamos hablando que, por ejemplo, yo cuando llegué al movimiento y pregunté control natal, y me dijeron que control los sentidos, que no, eso es malo. Pues yo de niño siempre escuché que eso era bueno, mi papá lo comentaban con sus amigos doctores, íbamos a conferencias, me aburría, yo me ponía a escuchar ahí, y sí, eso es la verdad absoluta. El darwinismo también, desde niño, no, sí, revistas, había videos en la casa de darwinismo, y yo pensaba que eso era la verdad, así de niño. Pero cuando Prabhupada dijo esto, ama todo eso, yo dije, adiós, eso queda acá, porque esta es la verdad de Krishna, es la verdad absoluta. Asimismo, todos traemos de nuestro pasado muchas ideas, muchas cosas. Yo nací en el estado de Veracruz, aunque nací en México, Ciudad de México, pero nací en el estado de Veracruz. Hay, como dice, hay un muy famoso poeta de Veracruz, se llamó Agustín Lara, que compuso canciones y poesía. Agustín Lara, de hecho fue conocido de mi abuelo, porque él era músico de la filarmónica, mi abuelito. Y hay una película donde está tocando mi abuelito con él, está cantando Agustín Lara, no está ahí. Bueno, resulta que Agustín Lara, poeta y actor muy famoso de México, nació en Tlacotalpan. Hay un lugar donde está su casa ahí, ¿verdad? Uno pasa, está la casa histórica donde él nació. Yo ahí estudié también el bachillerato, casi terminé mi bachillerato ahí, luego ya lo terminé en Humanidades aquí en Saltillo. Pero bueno, la cuestión es esta, que hay una canción que dice, Veracruz, dice, rinconcito, ¿no? Es una canción que dice, donde la vida es bebida, palmera y mujer, ¿no? Así es Veracruz, ¿no? Una sensualidad, el mundo, así como el Caribe, ¿no? La sensualidad, la música es pura música tropical, así que la alabanza, la gratificación, así
a la sensualidad, al disfrute sensual con las mujeres, ¿no? Al disfrute sensual, y así todo es la sensualidad. Y todo eso dije a Dios. Cuando yo le dije a algunos amigos, no, mire, lo mejor es guardar celibato, llevar una vida de consagración, yo quiero ser un monje Vaishnava, ser un devoto de Cristo. Entonces decían, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Sí? Porque son otros valores, ahí hay antivalores diferentes. Y yo todo eso, adiós, por servir a Krishna. ¿Sí? Y así también todos venimos, antes de conocer a Krishna, traemos muchos conceptos, muchas ideas preconcebidas, muchos preconceptos, así. Y tenemos que renunciar a ellos para aceptar a Krishna. Por eso entre los seguidores ya son iniciados, todo eso, sí tenemos que decir la verdad. Mira, la verdad es esto está mal. Y al público pues tenemos que decir es favorable. Si voy a un país donde impera ahorita las teorías de neomarxistas, de marxismo cultural, así que dominan así, y yo hablo contra eso, voy a hacer que cierre en un momento, pueda dar a la cárcel. Es impertinente, es tonto hacer eso. Pero en países como México, que hay libre expresión, en muchos países, que es la primera enmienda de que hay todas las constituciones y de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, donde también se proponen la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Uno tiene todo el derecho de no estar de acuerdo con una ideología, con una cosa, y dar sus razones, y en ciencia, si uno lo demuestra científicamente o filosóficamente, racionalmente y religiosamente, se debe respetar. Si no se crea una tiranía como esos países comunistas, ya sea de comunistas culturales o comunistas marxistas, leninistas, etcétera, maoístas, que no permiten la libertad de expresión, que no permiten la oposición dialéctica de su ideología, eso significa tiranía, como los nazis, ¿sí? Los nazis adoctrinaban a los niños que si un niño, tu papá habla contra el partido, relátalo, por derrotista, por decir que va a fallar el Führer. Así mataron a mucha gente. Hay una película, se la recomiendo, que documenta todo esto, que se llama Los hijos del Tercer Reich. Véanla. Ahí documenta muy detalladamente, una película histórica basada en hechos reales, documenta cómo era eso, ¿no? Del sistema, los hijos acusaban a los padres. Y los comunistas tomaron lo mismito. Los hijos no podían, así, incluso el marxismo cultural, Marx, el marxismo clásico de Marx, en el manifiesto comunista lo dice, que la raíz del capitalismo es la familia, y tenemos que destruir esa familia para crear hombres del nuevo hombre, el hombre de la revolución, el hombre del Estado. Y Lenin lo dijo, resumiendo las tesis de Engels también lo dice, y Lenin también lo dice. Dice que emplearemos a los idiotas útiles, así le llamaban, en la militancia, para que creen lucha de clase, lucha contra opuestos, entre opuestos. Dice, y acabaremos con la familia, con la moralidad y con la religión. Ellos comerán las migajas de nosotros, que somos, porque el Estado es su Dios ahora, y no somos el Estado. O sea, es así. Entonces nosotros ahí no vamos a predicar en esos lugares contra eso, porque nos vamos a meter en problemas. O si sí somos religión Vaishnava, ¿por qué? Pues nos vamos a meter en problemas. O sea, todo depende del lugar, tiempo y circunstancias. Así es. Pero ya entre Vaishnavas, como devotos de Krishna, ¿verdad? Pues tenemos que hablar la verdad. Y a quien no le guste, que tenga otra teología, mira, yo no puedo aceptar eso de Prabhupada, que Prabhupada diga esto es perfecto. Hay un mundo muy amplio y respetamos su derecho a diferir. Mira, usted puede, vaya, hay muchas religiones que hasta permiten esas cosas, son parte de eso, va a poder volverse, no sé, militante del neomarxismo, algún partido así extremo de marxista y eso, y que viva su vida feliz. Pero uno también tiene que respetar la sociedad de Srila Prabhupada, el derecho que tiene Srila Prabhupada y de los devotos de creer su doctrina y practicarla sin que los tengan hostigando. Por ejemplo, una libertad es que hay aquí en México, yo creo que en todos los países latinos la hay, no creo que sea la excepción. Por ejemplo, aquí hay discos y hay clubs de diferentes, sí, de diferentes tendencias, propensiones, y la gente va que tiene las tendencias, y ahí hasta dicen entrada. Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo, aquí es el folclore tejano del norte, de usar la ropa tejana de cowboy, es muy, ya no es, antes era más, ahorita ya como que se ha escondido un poquito, aparte de una película que ataca ese símbolo por los grupos de estos de tendencia neomarxista o marxista cultural. Resulta que el emblema del cowboy es como el emblema de la virilidad, de la masculinidad, del hombre, ¿verdad? El hombre que vino aquí, pionero, que luchó contra los indios, que se abrió camino aquí, que, ¿me entienden? Que dio su vida para crear una nación donde la gente, porque en Europa vivían mucha opresión, hambre, y aquí vinieron y levantaron así con las uñas del desierto producir. Son gente que hizo un gran sacrificio, ¿sí? Y con los naturales se mataban entre ellos bien feo.
es otro tema que no quiero entrar ahorita. Pero el punto es que eso representa el cowboy, me explico, es el emblema de esa lucha, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Entonces, es muy fuerte eso. Y en los discos rodeos, ¿sí? Hay rodeo discos que ahí para entrar tienes que entrar con tu traje de cowboy, tu ropa, camisa cowboy, pantalón de cowboy, tus botas de cowboy, tu sombrero, y la dama también, ¿no? Las vaqueritas van también, las cowgirls van también allí y van pues a divertirse, a bailar pura música folk country, ¿no? Me engañó con 16, no hay música de inglés y hay motores mecánicos, los montan y viven ese mundo como el viejo está ahí, ¿no? Hasta si hay videojuegos de fuego, tienen duelos de los vaqueros y la pasan chido, como dicen aquí en México, y aquí dicen chido, o sea, muy, muy nice ahí, ¿no? Pero si ahí dice en la entrada, se limita la entrada a las personas que no vengan con botas, que no vengan con el traje, no pueden entrar. O que traen una ropa, por ejemplo, de otro tipo de tendencia, de alguna otra tendencia como gótica, darky, ¿no? O que vaya un vestido de cholo, que es otra forma de vestirse, ¿verdad? No, esa persona no le permiten entrar. Y no, pues, ¿qué discriminación? Si es una discriminación positiva, pero están en su derecho. Hay lugares donde hay discotecas para la gente que tiene otra tendencia, y así para cada quien, ¿me explico? Y cada quien tenemos que respetar, o sea, es la ley, es mundo democrático. Así, ISKCON también tiene su filosofía, sus bases morales, sus valores, su acharya, todo, y los que practicamos aquí no tenemos que seguir eso. Y si no nos gustara algo de veras, no tiene caso que digamos que somos seguidores de ISKCON. Hay un mundo muy grande y ubicar donde estamos felices, pero no venía a querer infiltrar en ISKCON esas ideas, porque se llama ya es una infestación, una infestación, ¿sí? ¿Sí? Infestación se le llama. En la demonología, que es parte de la teología católica, se utiliza esa palabra. Por ejemplo, cuando para llegar a la posesión o la infección total del ente al cuerpo, ¿sí? Que luego la medicina la tomó también esa palabra, infección. Primero empieza lo que se llama la infestación. Primero tiene que haber la invitación a los demonios. Alguien de repente el demonio se le aparece al niño, a la gente, y lo invoca, lo llama, lo invita con una ouija, o hace manifestaciones y se le aparece como un niño. Me dejas entrar a tu casa y dice, pásale. Si me explico, lo hacen entrar. O en un sueño se le aparece a la dueña, es como una persona que dice, me dejas pasar por favor, y ya entra, invitación. Luego viene la infestación, que empiezan ya a a infestar el lugar, y hay ruidos, señales, voces así, ¿no? Mueven objetos, los poltergeisters. Y luego el siguiente paso es la posesión. Cuando ya se le posee a la persona, que infestó el lugar, ya está, la casa se vuelve haunted, o sea, poseída, y luego la gente se vuelve poseída. Y luego viene el exorcismo para sacar al demonio, ¿no? Y ya cuando está poseída también se llama infección, ¿sí? Entonces, así mismo, si uno quiere traer cosas a la cultura a Krishna, a la conciencia de Krishna, aquí a nuestra sociedad de Srila Prabhupada, eso no está bien, porque tenemos que respetar la sociedad de Prabhupada. ¿Sí me explico? Tenemos que respetarla, porque es la sociedad de Srila Prabhupada y tiene su estatuto, sus principios. Si alguien trae otra ideología y quiere, pues entonces que siga esa ideología. Y cuando ya esté convencido de la conciencia de Krishna, puede venir. ¿Sí? Pero si mismo que si yo no estoy de acuerdo en algo de la conciencia de Krishna, si estoy en el templo cae porque no es mi debilidad quizás, ¿sí? Y una persona que es, por ejemplo, la gente honesta, y lo dice en el cuarto canto, que si una persona no puede seguir todos los mandatos, puede que una persona puede seguir todos los mandatos y todos los principios, pero no tiene resentimiento, o sea, él sabe que yo es mi debilidad, pero no voy a querer contaminar la conciencia de Krishna, tarde o temprano va a ser rescatado y va a ser elevado a la posición adecuada, dice la Prabhupada. Pero aquella persona que tiene rebeldía y no, ahora yo voy a meter, me van a aceptar, ¿no? Y van a fuerza que aquí se va a comer carne porque esa persona quiere, primero que, ¿verdad? Se le invitó, quiere infestar el movimiento y luego poseer. No puede estar aquí, mejor es que esa persona busque otro lugar porque va a chocar. Pues se llama Sociedad Internacional para la Conciencia de Cristo. Ya hay otros libros, otros acharyas, hay un mundo muy grande afuera, hay libertad, estamos países libres, esos países fueron democráticos, los héroes nacionales de ¿verdad? Bolívar en Sudamérica, aquí don Miguel Hidalgo y todos los insurgentes, Benito Juárez, todos pelearon por una república que tengamos derechos, libertades. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo, puedes hacer un video y refutar mis argumentos aparte y mostrar su desacuerdo. Perfecto, es su derecho.
Incluso médicamente me tendrían que, si a mí me demuestran ahorita con las escrituras que estoy equivocado, yo lo acepto. En la academia, en mis tesis académicas, si me refutan a mí científicamente, perfecto. De hecho, en las tesis se hace, ¿no? Espero que agradeceré que puedan mostrar que estoy equivocado. Que fue con pruebas bien así sólidas, suficientemente sólidas, científicas, que yo me equivoqué, para corregir mis posibles errores que tenga aquí. Y estoy también médicamente, si me muestran con las escrituras, sabes que la base autoridad con la enseñanza de Prabhupada, que estoy ahorrado en un punto, bienvenido, acepto con todo gusto eso, pero no como así, no jacobinos, así fanáticos, insultos, se llama ataques a hominin, no, falacia de falso dilema, a ridículo, jajaja, hacer burlas, hacer payasadas de otros, a hominin, ataques a hominin, así, argumentos de tránsito, falacias de tránsito, en fin, eso es muy común en los sofistas, la sofística, ¿no? La falsa lógica, ¿no? Es terrible eso. Y la gente que no le guste, no hay problema que lo muestre. Aparte también existe el derecho en ISKCON que uno escucha a los oradores que lo iluminen o lo inspiren. Si alguien se inspira más con alguien, Vaishnava X, está todo correcto. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, aunque dicen la misma filosofía, ciertos oradores me gustan más que otros, ¿no? Yo prefiero escuchar a estos que a estos. Y mis respetos para todos. Pero así también yo aprendo más de algunos Vaishnavas, me inspira más, somos personas. Así también cada quien tiene su escoger. Pero no insultar, no andar así, creyendo así, porque me tocó el ego, me tocó los nervios de mis creencias, de mis paradigmas, de las ideologías, que yo soy un fanático, aferrado, fanático, y ya por eso lo voy a agredir, lo voy a insultar. Eso es típicamente un sofisma o una falacia ad hominem. Y emocional, no es científico, no es nada así. Así es. Y entonces nosotros tenemos la metodología védica, nuestra filosofía también es muy estricta, así como la ciencia es muy estricta. Su Guru, Sadhu y Shastra. ¿Sí? Y dar evidencias. No crear también desinformación, sino tal como es. Bueno, entonces es un tema muy bonito y en síntesis dice también que por eso existen esos arran, ¿verdad? Que tenemos que desapegarnos de este mundo material, pero si todo está conectado con Krishna, también lo dijo el señor Kapila, ese apego entre los devotos es la causa de la liberación. Así es, esa es la gran bendición del señor Chaitanya Mahaprabhu, y tenemos que tomar muy en serio este proceso, seguir estrictamente nuestros votos, así, ¿verdad? Estudiar mucho, leer los libros de Prabhupada, documente, que no les cuenten, yo estoy en mis libros, en sus instrucciones, ahí están. Prabhupada dice, no crean lo que yo digo, que dicen que yo dije, sino que vean que está escrito, para que no nos estén dorando la píldora. Así es aquí en el norte. ¿Qué es dorar la píldora? Ya de cuenta que a un niño la píldora no les gusta tomar la medicina y se la hacen pacorita. Ahora, cómetela. Así nos quieren meter cosas que no son, nos quieren engañar con cosas que no son. ¿Sí me explico? No. Hay que tomarse la píldora aunque esté amarguita. Que no nos adoren, nos transformen, que no. Y cómo lean los libros de Prabhupada, lean las instrucciones de Prabhupada, pregunten a los que tienen instrucciones de Prabhupada, está el Vedabase. Ahorita pongan usted en Google, Prabhupada Statement about X tema, y ahí viene todo lo que Prabhupada declara, ahí viene, en la Vedic Knowledge Encyclopedia, ahí también viene mucha información de todo, y con los Shastras, viene todo. Y si alguien quiere algún tema que yo les pueda pasar las evidencias shásticas y las referencias de Prabhupada, se las pasamos, así debe ser. Bueno, muchas gracias por su atención. De los que nos ven, parece que no hay preguntas. Si alguien puede hacer una pregunta, la puede hacer. Bueno, vamos a parar aquí. Me puse aquí por la cuestión de luz y todo para dar la clase hoy. Agradecemos su atención a todos los devotos que nos siguen. Y hoy a las 6:30 de México, a las 6:30 de Chile, 7:30 de Chile, perdón, y 6:30 de México, los invitamos a la clase de la guerra contra la cultura védica, ¿verdad? Sí, es interesante, vamos a ser de puntos históricos, sociológicos, las invasiones, todo va a estar bonito. Los invitamos a que participen. Bueno, todas las glorias a Srila Prabhupada. Jai.